Eso es algo importante al realizar investigación. Investigación social, pero en particular investigación educativa. No confundir y distinguir claramente qué cosa es prácticas y qué cosa es significados, significados sociales. Las prácticas es lo que la gente hace, ¿sí? Investigar las prácticas pedagógicas es ir y entrar al aula, si es que fuera un aula real o ahora un aula virtual, y observar lo que los maestros o maestras hacen. Anteriormente, antes de que se inventaran las cámaras, el video y el internet, uno simplemente iba, llevaba una libretita, iba anotando con mucho detalle una descripción de lo que está ahí pasando. Eso es lo que hicieron durante siglos los antropólogos. No había cámaras ni había grabadoras, solo llevaban una libreta y estar anotando. Descripción es describir lo que la persona está haciendo, ¿sí? Es la manera de investigar las prácticas, observar lo que las personas hacen. Ahora, los significados es lo que las personas piensan y dicen sobre lo que hacen. Los significados o sentidos que le dan a su propia acción, si es que ese fuera el tema de la investigación. Entonces, esos significados, o que también se usa la palabra percepciones en el lenguaje de la metodología cualitativa, se dice, este es un estudio de significados, sentidos o percepciones de los sujetos sobre tal cosa. Esa tal cosa podría ser su propia práctica docente. ¿Cómo se investiga esto? Pues ahí sí preguntándoles, en parte puede ser por entrevistas formales o informales, para pensarlo con más detalle, ¿no? ¿Qué es eso de las percepciones? Significados o percepciones pueden ser descripción verbal de la actividad propia. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ir a preguntarle a un maestro, descríbeme cómo es una clase típica, o descríbeme cómo fue la clase de hoy. ¿Qué hiciste en la clase de hoy? Entonces, eso es solo una descripción verbal. Ahí no le estás pidiendo que te dé su opinión ni su interpretación, solo descríbeme lo que hiciste, ¿sí? Eso es importante porque eso es parte de los significados o percepciones y también nos da una idea de cómo el propio sujeto nombra y habla acerca de lo que hace, ¿sí? En parte te da acceso al nivel de reflexión que tiene sobre su propia acción. Entonces, pedir una descripción de lo que hace es una forma de investigar los significados o percepciones. Otro tipo de dato que se puede obtener en este aspecto es precisamente significados o sentidos de. Entonces, eso se pregunta con las preguntas generalmente ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Si tú le dices primero aquí que te descríbeme lo que haces en un día de clases que das. Y luego, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué lo haces así? Etcétera. Entonces ya te dará unas explicaciones que ya son desde su propia interpretación o concepción de cómo realizar su trabajo, ¿sí? Otro tipo de dato que puede explorarse en relación con significados o percepciones es historia personal en esa actividad o práctica. Entonces ahí sí le puedes pedir, platícame cómo llegaste a ser maestra y por qué. ¿Sí? Entonces te va a contar su historia personal, ¿sí? Otra cosa que es posible investigar por esta vía es, aquí sí, opiniones sobre ideas o discursos relacionados con esa práctica, ¿sí? Así como, ¿tú qué piensas de? ¿Qué opinas de? Por ejemplo, ¿qué piensas de lo que dice la Secretaría de Educación Pública acerca de los maestros? Por ejemplo, su trabajo es aplicar lo que dicen los libros de texto y el programa oficial. ¿Qué piensas tú de eso? ¿O qué piensas de que la institución les pide que todo el tiempo estén realizando muchísimas actividades administrativas, como planeaciones, informes, evaluaciones, evidencias, reuniones de esto y reuniones de aquello? ¿Qué piensas de que además de ser maestra y dar clases, tengas que hacer todo ese montón de actividades administrativas o burocráticas, porque así lo quieren las autoridades? Esa es una opinión, sí.
O también se le puede preguntar sobre su propia actividad directamente. Por ejemplo, tú ya le preguntaste, le pediste, descríbeme cómo es tu clase. Después puedes preguntarle, ¿y qué opinas tú de tu clase? ¿Te gustan tus clases? ¿Te parece que son buenas tus clases? ¿Te gustaría ser alumna de esa maestra que eres tú? Si tú fueras alumna, ¿qué pensarías de esa maestra? ¿Te aburriría? ¿Te encantaría la idea de tomar otra clase con ella al siguiente día? ¿O te encanta la idea de que sean vacaciones y días festivos para no tomar clases ahí? No sé. Es qué piensas de tu propia práctica. Y así, en esta parte de significados o sentidos, también pueden entrar muchos temas posibles. Sí puede entrar una pregunta de ¿qué significa para ti ser maestra? ¿O qué significa ser maestra de primaria? ¿O qué significa ser maestra de primaria en este tipo de escuela pública o en este tipo de sistema? Una escuela primaria de adultos o una escuela primaria pública normal o una escuela primaria que no es escuela, sino que es homeschooling, escuela en casa. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es la diferencia para ti de ser maestra en casa y no ser maestra en una primaria trabajando para la Secretaría de Educación? Así, o sea, hay miles de cosas que se podrían preguntar. Ahora, en esta investigación en particular, tú tienes otro tema central que son las prácticas pedagógicas, ¿sí? Y si vamos a hablar de prácticas, la primera palabra que debemos asociar con prácticas es acciones. Lo que uno investiga ahí son las acciones de los sujetos, qué es lo que hacen, ¿sí? Y esto pues también lo podemos dividir en cosas como qué hacen, cómo lo hacen, dónde, cómo es el lugar, con qué recursos, etcétera, ¿sí? Todo eso no se le pregunta, uno lo observa, ¿sí? Y lo describe. Así, por ejemplo, esta maestra da clases en un aula hecha de láminas de cartón, donde no hay ventanas y está todo muy oscuro, y los niños están sentados en tablitas puestas sobre ladrillos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también podrías decir, no, esta clase es en un aula muy amplia, bonita, pintada de colores claros, que tiene 2 pizarrones enormes y tiene una esquina donde hay unos libreros con muchos libros, etcétera, etcétera, ¿sí? Es describir y luego describir qué es lo que hacen. Para describir lo que hacen, hay muchas maneras de hacerlo, pero si uno lo fuera a hacer con cierto detalle, uno puede hacer una descripción general de la actividad, ¿sí? Tú observas, por ejemplo, entras a un aula y estás 1 hora o 2, el tiempo que tú decidas, y observas, y cuando termina ese periodo te vas a un lugar tranquilo y te pones a escribir cuál fue tu impresión general de lo que viste, ¿sí? Describiendo. Aquí lo que se hizo, lo que ocurrió en esta aula en estas 3 horas fue que se leyeron 3 textos, se discutió en equipos, la maestra interrogó a los niños, les puso una actividad manual, luego hicieron un juego, así, en general. Ese es un tipo de descripción general de la actividad. Pero hay otro tipo de descripción que se llama registro de observación. Y esta, a diferencia de la anterior, esta ya es con detalle, ¿sí? Y normalmente, bueno, en la época actual que ya existen las grabadoras y las videograbadoras, lo menos que uno puede hacer o debe hacer es grabar el audio. Pones una grabadora para que se grabe todo lo que están diciendo. Y entonces cuando acaba ya la clase, tú vas a transcribes el audio. Y lo que obtienes ahí es el discurso del aula. Ese discurso cuenta como práctica. ¿Por qué? Porque el lenguaje es acción. Lo que los sujetos hacen en un espacio como un aula escolar son acciones, nada más que son acciones que se hacen con lenguaje. ¿Como qué acciones? Pues como leer un libro o leer un cuento, leerlo directamente o escuchar la lectura en voz alta que la maestra haga, esa es una cosa, o escribir es una acción, o preguntar, interrogar, o narrar,
La maestra les puso que cada quien narrara una anécdota. Sí. Preguntar, se hacen preguntas ahí, quién le preguntó a quién qué cosa, contestar, explicar. Así, hay muchas cosas que se hacen con palabras. Estas son acciones con palabras. ¿Sí? El término técnico para nombrar eso se llama actos de habla. Pero también otra manera de decir eso es discurso en el aula. ¿Sí? Porque ese discurso no es solamente ideas, son acciones que están teniendo lugar en el aula. ¿Sí? Lo que uno busca ahí es contestar preguntas. ¿Qué tanto existe un diálogo auténtico o no en esta aula? ¿O qué tanto la clase consiste en que el maestro es el que expuso el tema 2 horas? ¿O no? Trabajaron en equipos nada más y al contrario, la maestra nunca expuso nada, ni explicó nada, solamente puso a los niños a hacer una actividad en equipos, etcétera, ¿sí? Eso nos da cuenta precisamente de el tipo de interacción en el aula, el tipo de dinámica que se da en esa aula. Pero la pregunta que está detrás, realmente la que interesa es, ¿qué es posible aprender en esta aula, dado este tipo de prácticas pedagógicas? ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las cosas que uno puede investigar cuando investigas prácticas y significados o percepciones. Podría haber otras y bueno, de esto también hay mucha información en los manuales de metodología de investigación cualitativa, en especial en manuales de métodos de investigación educativa. Más o menos por ahí van. Entonces, es nada más tener en cuenta esto, no perderlo de vista y por lo tanto tus instrumentos metodológicos deben reflejar esto. ¿Sí?